importante que podamos, desde el sector universitario, tomarlo y generar estas discusiones que son necesarias para llevar adelante políticas a nivel, en este caso nacional, que realmente contemplen esta problemática de una manera integral. Así que, bueno, yo les agradezco a Daniel y a Marina el hecho de que se hayan hecho este tiempo para poder brindarnos sus palabras respecto de esta problemática, y los dejo con la audiencia para que podamos escuchar sus opiniones al respecto. Pero primero paso con Daniel, que va a hacer algunos comentarios respecto de la carrera a la que yo hacía referencia. Sí, buenas tardes. Simplemente para mencionar, primero agradecer a Marina y Daniel para la charla que van a dar hoy, dando inicio a las actividades del posgrado de Gestión de la Energía en el segundo cuatrimestre. Simplemente vamos a utilizar para dos o tres diapositivas como para explicar un poquitito sobre la carrera, y después ya lo dejamos con Daniel y con Marina. Bueno, como primero, la carrera de posgrado que se dicta aquí en la Facultad de Gestión de la Energía fue una carrera que nació por pedido de nuestros egresados que estaban trabajando en la industria, y con algunas cuestiones que tenían que ver con, viéndolo ellos como usuarios de energía, o sea, que está apuntado a ese punto. Cómo se gestionaba la energía internamente en sus lugares de trabajo, desde la compra hasta la disposición final de la energía. Fue así que nació esta carrera de especialización, que está aprobada por CONEAU y cuyo título tiene una validez nacional, reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación. El objetivo de la carrera es profundizar la formación profesional en las áreas de planificación y administración de los recursos energéticos, utilizando criterios técnicos, ambientales, legales, económicos y financieros desde el punto de vista de los consumidores y usuarios de energía. Y el título que otorga es especialista en gestión de la energía. El perfil del egresado le permitirá participar en equipos interdisciplinarios para el diseño, la realización y evaluación de proyectos energéticos, de las organizaciones desde la compra hasta el uso final de la energía, asesorar sobre los impactos ambientales y económicos de los proyectos energéticos, diseñar e implementar estrategias para el uso eficiente y racional de la energía, realizar estudios y asesoramientos acerca de aspectos normativos y regulatorios, participar en la realización de estudios de prospectiva energética y realizar auditorías energéticas. La carrera consta de 6 cursos obligatorios, que son los que están enunciados en la diapositiva. No necesariamente se cursan en el orden que están escritos allí. Por ejemplo, para este cuatrimestre, el primer curso que se va a dictar va a ser el que figura allí como curso número 6, Energía y Sustentabilidad, cuyo docente es justamente Daniel Buile. Y a continuación de ese curso, también en este cuatrimestre, se dictará el curso de Gestión de la Energía. La duración total de la carrera estimada son 360 horas, y el término de cursado es 3 cuatrimestres. También deben realizarse, para poder graduarse, un trabajo final integrador, una especie de tesina que abarque varios de los temas que se han desarrollado durante la carrera, y preferentemente con una aplicación práctica. El modo de cursado de la carrera es que puede tomarse la carrera en forma total o bien cursos individuales de acuerdo al interés de cada uno. En el caso de la admisión a la carrera, está sujeta a la aprobación de su currículum por parte del comité académico. En el caso de que se tomen cursos individuales, ese no es un requisito. Y la modalidad de cursado es de manera virtual, utilizando las plataformas Zoom y el aula virtual de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, allí tienen los datos, que quiera o esté interesado para obtener mayor información de la carrera, y el mail para hacernos cualquier consulta.
Desde ya quedamos a disposición de todos y si hay alguna consulta la podemos responder al final de la charla de Marina y Daniel. Bueno, Daniel, Marina, entonces iniciamos la charla. Como ya lo presentó Adrián, Daniel es director del Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche, Marina es investigadora de la Fundación Bariloche y de CONICET, y ambos son integrantes del equipo del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y cuyo objetivo es elaborar una propuesta del Plan Nacional de Eficiencia Energética que incluye metas, líneas estratégicas e instrumentos de promoción para alcanzar los objetivos. Y como dije antes, Daniel también es docente del curso de Energía y Sustentabilidad de nuestro posgrado. Si no me faltó agregar nada, Daniel, Marina, quedan ustedes a cargo de la charla. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias al decano también. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Como bien se dijo, digamos, lo que nosotros vamos a presentar esta tarde va a ser los resultados que hemos obtenido en un proyecto, digamos, que se desarrolló con financiamiento de la Unión Europea, siendo Fundación Bariloche parte de un consorcio que estaba piloteado por una GFA, que es una consultora de origen alemán, Fundación Bariloche, CEDET y Econixus, que son dos consultoras españolas. Fundamentalmente el rol de Fundación Bariloche fue central en este proyecto porque tuvo a su cargo tanto el desarrollo de lo que era una propuesta de un plan de eficiencia energética, como también el desarrollo de un balance nacional de energía útil, del cual puedo completarse no en su totalidad, pero sí parcialmente, fundamentalmente por los obstáculos ligados a la pandemia, digamos, y la cuarentena que se instauró durante el 2020 en adelante. Este fue un proyecto de gran magnitud, de 3 años y medio de duración. Comenzó en 2019 y terminó el año pasado, digamos, en junio del 2021 en particular, y tiene múltiples informes. Todos los informes generados durante el proyecto son informes públicos y ustedes van a ver al final de la presentación que se puede acceder a ellos en cualquier momento, en todas sus dimensiones. Hay informes parciales y hay informes finales en cada uno de los temas abordados. También incluyó algo que fue muy exitoso, que fue lo que se denomina una red de aprendizaje. La red de aprendizaje es un mecanismo ideado originariamente en Suiza, implementado fuertemente en Alemania y en el caso de América Latina en México, en particular, digamos, que es un mecanismo de interacción transversal y yo diría horizontal entre actores de diferentes empresas del sector privado, no necesariamente del mismo sector, que intercambian justamente sus experiencias, sus dificultades, las barreras que enfrentan para implementar acciones de eficiencia energética, analizando la temática siempre desde un punto de vista integral, porque desde nuestra perspectiva y nuestro enfoque metodológico, inclusive de método de trabajo, consideramos que la temática de eficiencia energética es absolutamente transversal. Es decir, requiere concretamente el concurso específico de una visión, por un lado integral y una visión sistémica que está alimentada, digamos, por dimensiones que van desde lo legal hasta lo sociológico, lo económico, lo ingenieril, lo tecnológico, etcétera, etcétera. Y así fue que el equipo de trabajo que conformó este proyecto tuvo en su conformación todas esas diferentes disciplinas que justamente contribuyeron desde su óptica y desde su formación profesional al desarrollo de este proyecto. Eso es solamente una breve introducción de cuál es la presentación. Lo que vamos a presentar son justamente los resultados que se obtuvieron, la forma en que se implementó y los resultados que se obtuvieron en este análisis, en este documento, cuyo beneficiario fue originalmente el Ministerio de Energía y después lo que volvió a transformarse en Secretaría de Energía, pero también con la participación del Ministerio de Producción en su momento y el área de Medio Ambiente. La siguiente, por favor, creo que Marina está piloteando la cosa.
El proceso, digamos, está basado, cuando uno llega, profundiza, por decirlo de alguna manera, la búsqueda de por qué la eficiencia energética, en un concepto que ha tomado cierto peso en los últimos 20 años y empezó a hablar mucho de lo que se denomina transición energética, quizás de la mano de fundamentalmente la discusión de cambio climático, como ustedes saben, se inicia por allá, es decir, originariamente en la cumbre de Estocolmo en 1972, después se profundiza políticamente en 1987 con el llamado informe Brundtland y políticamente se conforma, digamos, en 1992 a nivel global con la reunión de Río, la primera reunión sobre cambio climático, y a partir de 1994 con lo que son las conferencias de las partes, las reuniones de las partes, las COP, como se las denomina, que se producen cada año desde 1994 en adelante, digamos, ¿no? La primera COP como tal fue la de 1995, es el que lleva ese número, y de ahí en adelante en Argentina se desarrollaron dos, en particular se van desarrollando en diferentes países del mundo. Entonces, ese fenómeno, esa palabra de transición energética, en realidad que se acuñó, más que acuñó, se puso de moda, por decirlo de alguna manera, en las últimas décadas, en realidad refleja un proceso que es tan viejo como la historia de la humanidad. Es decir, el cambio significa ese cambio de un estado de un sistema energético a un estado diferente en términos de cantidad de energía, de calidad de la energía y de la estructura en la que se satisfacen las necesidades energéticas. Y eso es tan viejo como la historia como les decía, por lo menos es tan viejo como la historia del Homo sapiens en particular, digamos, hace aproximadamente, si bien no tenemos certeza, entre 30.000 y 50.000 años atrás, digamos, ¿sí? Se manifiesta más profundamente a partir de la primera civilización, considerando que la primera civilización como tal fue la de los sumerios, hace aproximadamente entre 5.000 y 7.000 años. Entonces, ese proceso de transición energética, quiero destacarlo, no es un concepto nuevo, es un concepto tan viejo como la historia de la humanidad, donde fundamentalmente esos procesos de transición, esos procesos de cambio en la cantidad y en la calidad de la energía, en la forma en que la energía se consume, tiene, por supuesto, diferentes ritmos, por decirlo de alguna manera. En el tiempo se ha dado en diferentes regiones a diferentes velocidades y por supuesto espacialmente también se ha dado de manera diferente de acuerdo a las características propias de esas llamadas civilizaciones, sobre todo pensando en una civilización a partir de por qué una civilización y por qué los sumerios se consideran como la primera civilización, porque justamente son quienes desarrollan por primera vez la escritura, concretamente, digamos, y un lenguaje, específicamente un idioma concreto, que por supuesto se va profundizando de ahí en adelante, asirios, caldeos, babilónicos, egipcios, griegos, romanos, hasta llegar a nuestros días, digamos, es decir, en ese proceso de civilizaciones. Y ese proceso de civilizaciones ha significado concretamente un cambio en la estructura del consumo de energía, que ustedes lo pueden ver en un gráfico muy reciente, yo diría, porque esto arranca en 1850 aproximadamente, que es el siglo, es decir, ese siglo XIX, donde se produce concretamente el llamado desarrollo industrial, y ahí ven ustedes el proceso de cómo se han ido conformando esa estructura de sustitución en términos porcentuales, ¿no es cierto?, de un sistema que en sus comienzos, hace aproximadamente 170 o 200 años, estaba dominado por la biomasa y el carbón, concretamente, pero fundamentalmente la biomasa, y cómo se va produciendo esa sustitución de fuentes con la penetración del petróleo, que es esa línea roja que ustedes tienen representada allí, con el carbón, concretamente, que es la línea negra, y después aparece concretamente el gas natural, que es esa línea azul, y después más abajo aparecen las fuentes, la energía nuclear, que aparece concretamente quizás a mediados del siglo XX, y las fuentes renovables de energía, observándose hacia el final, digamos, una cierta estabilidad en esa estructura por fuente, una disminución de ese proceso violento de sustitución que se dio en la primera etapa de este proceso durante el siglo XIX, fundamentalmente, hasta los finales de ese siglo en particular. Entonces, este gráfico concretamente muestra específicamente con claridad cómo ha sido el proceso de sustitución entre fuentes energéticas, y justamente es una representación
de ese proceso de transición, donde solamente están representadas aquí la estructura en cuanto a las fuentes energéticas que se han utilizado, las fuentes primarias de energía, ¿no es cierto? No está representado aquí esa segunda componente importante, digamos, que existe en lo que se llama transición energética, es cómo se ha consumido esa energía, cómo se ha utilizado esa energía para satisfacer las necesidades humanas. Pero es una buena representación preliminar, por lo menos, de lo que significa este largo proceso de transición, donde acá hemos tomado solamente la última porción, exclusivamente por razones vinculadas a la información disponible, ¿no es cierto? Y la importancia que en todos estos casos, en estos procesos de transición, ha jugado un rol tremendamente importante en todos ellos el desarrollo tecnológico, ¿eh? Es decir, ha sido el desarrollo tecnológico que subyace detrás de la utilización de esa fuente de energía, lo que ha permitido la penetración y la sustitución en este largo proceso histórico que, como les digo, tiene miles de años, pero acá estamos representando quizás una porción muy pequeña del mismo, que son los últimos 150 o 200 años. La siguiente, por favor. Hoy por hoy, digamos, cuando hablamos de transición energética, estamos pensando en avanzar hacia una economía, es decir, porque les dije, este concepto viene de la mano de la discusión de la problemática global de cambio climático. Estamos pensando en poder avanzar hacia una economía que pueda reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Que impliquen una disminución significativa del grado de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que ha pasado de ser de 250 partes por millón hacia fines del siglo XIX a hoy, concretamente en el siglo XXI, a representar que estamos cerca de las 500 partes por millón, y se ha acelerado ese proceso de cambio climático que ya pareciera que está teniendo efectos concretos sobre la actividad humana en particular. Entonces, en ese proceso de búsqueda de una neutralidad, de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema energético juega un rol esencial. Y dentro del sistema energético, las acciones de eficiencia energética y el ritmo de desarrollo de las fuentes energéticas renovables son las dos componentes que han tomado quizás el rol más importante en la búsqueda de una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Inclusive, yo les diría que los últimos estudios le dan mayor importancia a la eficiencia energética que a las propias fuentes de energía renovables, bajo la consideración que las energías renovables per se son insuficientes para poder reducir las emisiones si no están acompañadas fuertemente por una reducción de la intensidad energética en la actividad de producción y consumo de bienes y servicios. Pero hoy la transición energética viene fundamentalmente de la mano de la búsqueda de una neutralidad en las emisiones de carbono, que están incorporadas concretamente en diferentes fuentes energéticas, que junto con otros gases de efecto invernadero, como el metano o el óxido nitroso, son los que tienen la mayor responsabilidad en ese cambio, por decirlo de alguna manera, de la función que cumple la atmósfera como reguladora de la temperatura en el planeta. Seguimos, por favor. Adelante. Entonces, ¿por qué la eficiencia energética? Y aquí tienen ustedes un gráfico, digamos, que está obtenido en realidad de una publicación de la Agencia Internacional de Energía, donde se ven las múltiples dimensiones de las cuales podemos destacar alguna de ellas en particular. Por ejemplo, una de ellas es justamente tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, poder llegar a ese objetivo del 2050 de neutralidad. No quiere decir que se deje de emitir, pero que se pueda compensar esa emisión con acciones, digamos, que permitan la captura, por ejemplo, de esos gases de efecto invernadero. Estamos viendo que en este momento eso está siendo muy difícil. Por ejemplo, allá hay muchas situaciones donde este proceso reciente, para ver la complejidad de lo que significa el funcionamiento de los sistemas energéticos, este suceso
caso reciente de ese conflicto entre Rusia y Ucrania en particular, que ha afectado fuertemente, digamos, el abastecimiento de gas natural a Europa, está indicando concretamente, está poniendo una señal de alerta muy fuerte porque los países de la Unión Europea no están siguiendo un sendero que les permita cumplir con esa reducción de las emisiones, porque han debido recurrir concretamente al carbón nuevamente para poder garantizar el abastecimiento energético y dar justamente una segunda componente importante que aparece allí, que es dar seguridad energética a los habitantes de esa región, habiendo tomado una decisión quizás en su momento equivocada, específicamente que fue justamente el gran desmantelamiento de la energía nuclear. Y en estos momentos justamente la energía nuclear podría ser un gran sustituto concretamente de otras fuentes de energía, porque prácticamente lo que ya ha ocurrido, digamos, a nivel del consumo de energía en ese proceso de transición, la energía eléctrica ha penetrado fuertemente como fuente energética secundaria en la satisfacción de todos los usos y servicios energéticos, dada la calidad que tiene como fuente. Pero esa energía eléctrica es una fuente secundaria de energía que debe ser producida. Y si crece la penetración de la electricidad, pero esa electricidad se genera con fuentes fósiles de energía, entonces no estaríamos contribuyendo a la disminución de los gases de efecto invernadero. El haber abandonado, digamos, el tema nuclear, que en su esencia es una fuente no emisora como tal, es una tecnología no emisora de energía, creo que es una componente importante a las dificultades que enfrenta hoy, por ejemplo, la Unión Europea para cumplir con sus compromisos firmados en el Acuerdo de París de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia esa transición energética que sea neutra en carbono. Por supuesto que la eficiencia energética puede ser una fuente de mejora de la productividad al reducir los costos, digamos, energéticos, por ejemplo, en los sectores industriales o en los sectores de producción de bienes y servicios. Es además una forma de reducir la pobreza concretamente. Por ejemplo, en el caso del sector residencial en particular, al darle la oportunidad de satisfacer las necesidades energéticas, pero en forma más eficaz, más eficiente, utilizando menor cantidad de energía neta por unidad de energía útil, que es la que mide realmente la satisfacción de una necesidad energética. Por supuesto que contribuye en el caso tanto de los hogares como de las actividades productivas, en la reducción de la factura energética concretamente, y eso permite liberar recursos que pueden ser utilizados para otro tipo de actividades o para el consumo o satisfacción de otras necesidades, tanto en el sector de consumo final como en los sectores de consumo intermedio. Es decir, en este momento no hay dudas sobre las múltiples ventajas que ofrece la eficiencia energética vista en una forma amplia, integral y sistémica, es decir, tomando concretamente todas estas dimensiones y no solamente la reducción de la cantidad de energía por unidad de producto o la cantidad de energía por unidad de bien de consumo, sino también puede haber múltiples acciones que están vinculadas con la sustitución de materiales, los cambios en procesos, la sustitución de actividades conexas con la producción de bienes y servicios, que tienen como resultado una generación más eficiente de esos servicios energéticos, de esos usos energéticos, que son los verdaderos satisfactores de las necesidades humanas. La siguiente, por favor. Entonces, les decía que lo que nosotros hicimos aquí fue elaborar una propuesta de un plan de eficiencia energética en un proyecto financiado por la Unión Europea y teniendo como beneficiario a la Secretaría de Energía de la Nación, digamos. El proyecto fue implementado, como ya dije, por un consorcio internacional y tuvo un conjunto de componentes, entre las cuales destaco la red de aprendizaje en industria, pero también
hicimos esa red de aprendizaje en algunas reuniones con representantes de las diferentes provincias a nivel nacional y nos encontramos también que allí podría haber un aprendizaje horizontal y transversal importante en la experiencia de diferentes provincias que podían asistir a otras provincias en la solución de una búsqueda de un mayor nivel de eficiencia energética en cada una de ellas. Porque también se hicieron muchos trabajos en certificación y etiquetado de viviendas, certificación de edificios públicos y muchos proyectos pilotos en el sector transporte, además de lo que ya le mencioné, la primera intención de hacer un balance nacional de energía útil que en cierta medida no pudo completarse por el tema de la pandemia y por el tema de la cuarentena. Pero todas estas componentes dieron lugar a fuertes lecciones aprendidas que están en los documentos que se elaboraron en el marco del proyecto y que también estuvo basado en una fuerte coparticipación del propio sector privado. Es decir, los que van a ser de alguna manera sujetos y objeto de cualquier política o estrategia orientada a la búsqueda de eficiencia energética, dieron su opinión, socializamos y validamos con el propio sector privado, especialmente el sector industrial e incluso en el sector transporte, validamos de alguna manera si las medidas que estábamos identificando, si las estrategias que se estaban proponiendo, si las barreras que se habían identificado, si los instrumentos de política que podían salvar esas barreras eran satisfactorias de la óptica de los actores que iban a ser finalmente los implementadores de esas acciones, y ese accionar y ese contacto a través de diferentes talleres con las grandes empresas y con las pequeñas y medianas empresas fueron tremendamente valiosos y también fueron un sistema de aprendizaje fantástico para nosotros mismos, digamos, en cuanto a este tema. Por supuesto que esto estuvo basado en un conjunto de expertos sectoriales que reunieron a más de 50 expertos, además del rol que cumplieron los propios actores vinculados con la actividad productiva. En nuestra experiencia muchas veces aprendimos mucho más en la recorrida, digamos, por ejemplo, de diferentes unidades productivas, tanto industriales, tanto de bienes como de servicios, de los propios ingenieros de planta, que sabían exactamente cuáles eran las posibilidades que existían, pero que tenían que salvar una de las barreras importantes que surgió en este proceso, que era convencer de alguna manera a la alta dirección de la empresa de la importancia de la energía, porque como descubrimos, por decirlo de alguna manera, en esa interacción y esos talleres, es que la componente energética, en la mayoría de los casos, aún en grandes industrias, en grandes empresas, no era una componente importante en el proceso de toma de decisiones. Y este proyecto demostró de alguna manera la importancia que tenía en esa toma de decisiones el considerar esa componente energética, y por eso que fue no solo un aprendizaje de doble vía, aprendió el sector privado, la industria y las empresas de los expertos en particular, y a su vez los expertos aprendieron mucho de lo que significaba el conocimiento que tenía el propio sector privado, el propio sector productivo de bienes y servicios, por ejemplo, de cuáles eran las posibilidades que existían en cada una de sus actividades. Seguimos adelante. Lo primero, acá voy a hacer una referencia solamente a dos grandes sectores, el sector industrial y el sector residencial. Este es el consumo final de energía en el caso de Argentina. Tomamos el balance del 2019, porque era el balance, digamos, que estaba finalizado y oficialmente terminado cuando iniciamos este proyecto. Y ustedes ven allí, digamos, fundamentalmente que hay tres grandes sectores que son los grandes responsables del consumo de energía, que son el sector transporte, con más del 30%, el sector industrial con el 24% y el sector residencial con un porcentaje similar. Después siguen el sector comercial y público, agropecuario y el sector, los que denominan usos no energéticos, pero efectivamente, no por casualidad, este proyecto se concentró en tres sectores. Se concentró en industria, en residencial y en transporte, porque eran los que efectivamente representaban el mayor peso en el consumo de energía y también eran los que, por otro lado, ofrecían las mayores oportunidades de llevar adelante acciones de eficiencia energética. La siguiente, por favor.
Las medidas que pudimos implementar se identificaron en total tanto en el sector residencial como en la industria, lo que me voy a recibir, nos vamos a referir en esta presentación para evitar que la misma sea tan larga. Se identificaron, por ejemplo, en el caso del sector residencial, 22 medidas. Cuando yo hablo de medidas, me estoy refiriendo a medidas técnicas o buenas prácticas. Por ejemplo, cuando hablamos al comienzo de acciones de URE, es lo que llamamos regularmente, digamos, en la temática energética o de eficiencia energética, conservación de la energía. Eso es una buena práctica fundamentalmente. Es decir, además de tener por ejemplo, un artefacto de bajo consumo, de alta eficiencia, de iluminación o en el hogar de cualquier tipo, es importante que se haga un uso adecuado de ese artefacto. Si yo tengo colocada lámparas LEDs en toda mi vivienda, digamos, estoy utilizando el mejor equipamiento que existe, el más eficiente, digamos, para la iluminación, por ejemplo. Pero si las lámparas están encendidas en la totalidad de mi vivienda, aún en los espacios que no estoy ocupando, entonces no estoy haciendo una buena medida de conservación de la energía. Es decir, esa es una acción práctica que no requiere ninguna inversión, solo requiere un cambio de la conducta en el uso de la energía. Y ustedes se sorprenderán, pero nos encontramos tanto en el sector residencial, pero además en el sector industrial y en grandes industrias, con acciones que sin invertir un solo centavo, solamente cambiando los usos y costumbres, es decir, con buenas prácticas, permitían reducciones de la intensidad energética que superaban el 10%. Y era una cifra más que significativa, tanto en consumo de energía como inclusive en recursos económicos, solo con buenas prácticas. Sin embargo, ustedes allí tienen listado las que se consideraron, las que se analizaron en los escenarios que se hicieron en estos dos sectores. 22 medidas, incluyendo medidas técnicas y de buenas prácticas, y 38 medidas en el caso del sector industrial en particular. En un conjunto de ramas, ni siquiera analizamos la totalidad de la industria. Nos concentramos en un conjunto de ramas que fueron determinadas por el propio beneficiario, es decir, en este caso la Secretaría de Energía, como las más importantes y prioritarias: hierro y acero, cemento, aluminio, petroquímica, aceite, pulpa y papel, y una categoría específica para las llamadas pymes, las medianas y pequeñas industrias, porque todas ellas tienen problemas transversales y son similares sus problemáticas, cualquiera sea el sector al cual pertenezcan, a la rama industrial a la cual pertenezca. Por eso se hizo un análisis particular de las pymes y tuvimos en ese caso una gran ayuda, por ejemplo, de la CAME, es decir, la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa, digamos, que existe en Argentina. Y en el caso de las grandes empresas, la UIA también fue un actor importante para asistirnos específicamente en identificar cuáles eran los actores claves y, por ejemplo, identificar esos mensajes que le mencioné con anterioridad, un ejemplo, diciéndonos, bueno, la componente energética no es un elemento importante en la toma de decisiones en las grandes empresas. Y eso es algo que es un uso y costumbre, un aspecto sociocultural que este tipo de proyecto trató de modificar. La siguiente, por favor. A pesar de que hay muchas oportunidades y que hemos demostrado inclusive en el proyecto que había muchas oportunidades que inclusive eran económicamente eficientes, es decir, que se podían reducir dramáticamente los costos si se hacían las inversiones o si se modificaban las prácticas que se estaban utilizando, siempre hemos encontrado que existen barreras de diferentes características. Es decir, existen las barreras que hemos definido aquí como un mecanismo que inhibe la toma de decisión. El ejemplo que les mencioné del hecho de que la alta dirección de las empresas no considerada a la temática energética como una componente relevante en su toma de decisiones era una barrera en particular. A veces las barreras eran falta de conocimiento, falta de capacidad técnica, barreras económicas, ausencia de financiamiento, pero en todos los casos aparecía concretamente que muchas oportunidades que técnica y económicamente eran viables y factibles, no se implementaban. Y no se implementaban por la existencia de esto que denominamos barrera, o lo que se ha denominado a nivel global el gap
de la eficiencia energética, ese gap entre la potencialidad que existe en particular, y lo hicimos utilizando metodologías que ya son parte del estado del arte conocido a nivel global, que es, por ejemplo, lo que es la comparación de benchmarking. A similares actividades productivas, ¿cuál es la intensidad energética que se estaba utilizando, que existía, por ejemplo, en esta rama industrial en Argentina, y en función de una rama industrial similar en otro país que manejaba una tecnología más eficaz? ¿Por qué había un gap? ¿Por qué en el caso particular, por ejemplo, en este ejemplo de Argentina no se aplicaba, si bien la tecnología ya existía a nivel internacional? ¿Y cuál era la barrera que enfrentaba, digamos, esa tecnología para hacerse? O sea, hicimos esa comparación usando una metodología ya muy conocida que se conoce en inglés como benchmarking, digamos, concretamente, que es la comparación de la intensidad energética en procesos productivos absolutamente similares y básicos. Por ejemplo, yo digo en la química básica, en la hierro y acero, la tecnología es prácticamente muy conocida a nivel internacional y no existen muchas alternativas tecnológicas, digamos. En la industria cementera, por ejemplo, en particular. La siguiente, por favor. El análisis de barrera es esencial porque concretamente la propuesta que yo tengo que hacer concretamente desde el punto de vista de estrategias, de políticas y estrategias e instrumentos para lograr alcanzar mejores niveles de eficiencia y reducir la intensidad energética, están orientadas a la superación de esas barreras. Es decir, el conocer no solo las medidas técnicas, que pueden ser medidas técnicas o buenas prácticas, sino cuáles son las barreras que enfrentan, por qué nos están utilizando, es esencial para que yo pueda definir una estrategia y una política de intervención a través de políticas públicas para salvar las barreras en particular y lograr como resultado que las medidas técnicas y buenas prácticas se implementen en la mayoría de los sectores que estamos analizando. Entonces, fíjense que analizamos, y esto fue una tarea que nos llevó la parte más significativa, una parte muy significativa del proyecto, cuáles eran las barreras y las clasificamos. Eran barreras económicas, eran barreras de financiamiento, eran barreras de tipo institucional y regulatorio, que en muchos casos lo existía. Por ejemplo, el bajo aprovechamiento que existe en Argentina de la cogeneración, que dio lugar a un documento específico dentro del proyecto, es fundamentalmente vinculado con una barrera de tipo regulatoria e institucional. No hay barreras económicas o técnicas para que no haya un mayor aprovechamiento de la cogeneración. Son fundamentalmente barreras de tipo institucional y regulatorio. Si se cambia la regulación, si se resuelve ese tema de la institucionalidad, la cogeneración podría jugar un rol significativo, por ejemplo, en el sector industrial de Argentina en particular. Hay, por supuesto, también barreras tecnológicas y de capacidad, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Existen, por supuesto, barreras culturales o de concientización, de la cual ya repito nuevamente el ejemplo que le di, el hecho de que en la alta dirección no fuese la componente energética un elemento importante. Y después existen otras barreras de menor categoría, por decirlo de alguna manera. Entonces, justamente en el caso de las barreras tecnológicas y de capacidades, información y concientización que se daba tanto en las grandes empresas como en las pequeñas y medianas empresas, el rol de las políticas de capacitación, provisión de información es, esencial. Allí tienen ustedes a la derecha de la pantalla, digamos, una clasificación, un listado, digamos, de las barreras más importantes que se verifican en cada una de las diferentes ramas industriales, y los diferentes colores le dicen si se trata de una barrera económica, si se trata de una barrera tecnológica o de capacidades, o se trata de una barrera institucional y regulatoria. Y si prácticamente, y la que me falta, la barrera de financiamiento, prácticamente esas cuatro tipos de barreras eran las dominantes, por decirlo de alguna manera, en todos los sectores que analizamos, o por lo menos en el conjunto de sectores de los cuales priorizamos durante este proyecto. La siguiente, y creo que voy aquí pasándole la posta a Marina. En el caso de las pymes,
Y por eso esto ya habíamos tenido la experiencia porque hicimos este mismo tipo de ejercicio y este mismo tipo de análisis en otros países de América Latina, no solamente en Argentina. Nos encontramos que el problema de las pymes, independientemente de la rama industrial o productiva a la cual pertenecieran, eran transversales y se vinculaban con tres grandes tipos de barreras. Primero, una barrera que era desconocimiento de las oportunidades que existían sobre eficiencia energética, una segunda barrera que eran que si sabían que existían oportunidades, no tenían capacidad técnica para poder implementarlas, digamos, fundamentalmente. Y la tercera barrera, digamos, era fundamentalmente la barrera de financiamiento, el acceso a financiamiento para poder implementar esas barreras, perdón, esas tecnologías que habían identificado, que tenían capacidad para implementarlas, pero que requerían algún tipo de mecanismo de financiamiento. También había algún conjunto importante de barreras económicas o del mercado en particular, pero al hacer un recorrido y como les decía, con la asistencia de CAME, que fue muy valiosa en este proyecto, de la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa, nos encontramos que los aspectos tecnológicos y de capacidad y de información y finalmente lo de financiamiento aparecían como el conjunto de barreras que eran absolutamente transversales. Cualquiera fuera la empresa, cualquiera fuera la rama a la cual consultáramos específicamente, nos aparecían siempre estos tres tipos de barreras en particular. Es por eso, concretamente, que en el caso de las pymes, prácticamente los instrumentos que se propusieron, las estrategias que se plantearon, se descansaron en tratar de salvar estos tres tipos de barreras. La siguiente, por favor. Hay, por supuesto, también condiciones habilitantes. Vamos un poquito para atrás, por favor, que me olvidé. Hay, por supuesto, también lo que son condiciones habilitantes. ¿Qué significa una condición habilitante? Que también fue identificado en este proyecto. Una condición habilitante es que yo tengo que crear una condición necesaria, pero que no es suficiente. Por ejemplo, si yo digo, tiene que haber, no hay una adecuada articulación entre el sistema científico-técnico y la actividad productiva industrial, eso no habilita acciones de eficiencia energética. Aquellos países que han tenido una simbiosis mayor entre sus áreas de desarrollo tecnológico, tanto universitario como de otras características, y el sector productivo, han logrado avanzar mucho más rápidamente en el proceso de eficiencia energética. Por supuesto, otra condición habilitante es que tiene que haber una política, ¿no es cierto?, de investigación, desarrollo y implementación, digamos, de esas propuestas que se han identificado en los diferentes sectores de consumo. Si no existe una intención política, es difícil que eso habilite a llevar adelante acciones de eficiencia energética. No hay instituciones a veces que permiten, como el caso, voy a dar un caso en particular que vimos a nivel internacional, que es lo que es la función que cumple la ADEME en el caso de Francia, digamos, que provee asistencia técnica a los actores como denominado bajo lo que se denomina un bien público, sin costo para los actores, sobre todo orientada a la pequeña y mediana empresa, para que identifiquen esas oportunidades que existen y para capacitarlos para que esas oportunidades que existen sean implementadas. Y hemos visto proyectos similares en el caso de América Latina, el trabajo que hace la CONUE en México en ese sentido, o el trabajo que han hecho a través de proyectos de UNIDO en el caso de Colombia, con programas de capacitación orientadas a que los actores puedan conocer esas oportunidades y se capaciten concretamente en la implementación de esas oportunidades. Y aquí, por supuesto, en un país tan grande como Argentina, vimos que también el interior, de alguna manera, del país tenía menores niveles de acceder a esos procesos de capacitación que están muy concentrados, digamos, en la zona del AMBA, capital y provincia de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Entonces, pero estas son condiciones habilitantes, son condiciones necesarias,
pero no suficientes. Por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto de cursos que los han llamado en el marco de por llamarlo de alguna manera, un conjunto de actividades de gestión de la energía. Por ejemplo, la gestión de la energía, las normas ISO 50001, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, son un elemento habilitante importante porque le brindan las 50001, por ejemplo, información sobre la importancia que tiene la energía en su proceso de consumo. Pero per se, a su vez, para que se implementen las ISO 50001, yo tengo que tener instrumentos que promuevan su implementación. O las considero obligatorias, por ejemplo, para las grandes empresas energointensivas, o le doy algún tipo de incentivo fiscal, regulatorio, económico, financiero, para que esas ISO se implementen y para que la información que surge de las ISO se transforme en la implementación de esos proyectos. Es decir, la gestión de la energía per se incluye no solo la identificación de las oportunidades que existen, sino además la puesta en marcha de esas oportunidades, y eso a veces requiere otro tipo de instrumentos que no es solamente la implementación de la norma ISO, sino que tienen que ir acompañadas de mecanismos de asistencia técnica, mecanismos de financiamiento, mecanismos de capacitación en diferentes áreas. Esas son las condiciones que habilitan concretamente a que finalmente las medidas técnicas o buenas prácticas se transformen en una realidad. Ahora sí, vamos creo a la última de mi parte y los voy a dejar después con Marina. Entonces, en el caso del sector residencial, fundamentalmente se identificaron este conjunto de barreras, que eran fundamentalmente barreras de concientización, un porcentaje pequeño, pero la barrera más importante en el caso de las acciones potenciales estaban vinculadas con barreras de financiamiento y barreras de información y conocimiento. Entonces allí apareció la importancia, digamos, del tema de etiquetado, y lo que está debajo de la franja azul, si vamos un paso para atrás y sacamos el recuadro rojo, no, eh, sacando el recuadro rojo, nada más. Barreras económicas, por supuesto, porque en muchos casos los artefactos más eficientes en el caso del sector residencial, al igual que en el caso del sector industrial, son más costosos que los artefactos menos eficientes. Con una connotación que quiero destacar en particular. Las mayores oportunidades de eficiencia energética se concentran en los denominados usos térmicos. Cocción, calefacción, calentamiento de agua y también en los usos térmicos en el área industrial. Es decir, tanto en el sector residencial como en la industria, la mayoría del potencial de eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se concentra en los usos térmicos. Y entonces allí ustedes ven concretamente que esos usos térmicos, que además son los más importantes en el sector residencial, por ejemplo, y también en el sector industrial. En el sector industrial, digamos, hemos encontrado que los servicios térmicos estaban en valores que llegaban al 80%, y en el sector residencial en porcentajes similares. El 20% o menos eran usos eléctricos, pero la mayoría de los usos eran usos térmicos que estaban muchas veces basados en fuentes fósiles, es decir, emisoras de gases de efecto invernadero. Por supuesto que hay una penetración importante, yo le dije, de la energía eléctrica, y cada vez hay una mayor cantidad de servicios y usos energéticos que son satisfechos con la electricidad, tanto en los sectores productivos, en la industria de bienes y servicios, como en los sectores de consumo final, el sector residencial. Pero creo que me extendí demasiado y ahora sí le dejo la palabra, por favor, a Marina para que ella continúe con esta presentación. Con la Gracias, sí. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y como bien mencionaba Daniel, en función de toda esta información que pudimos recopilar a lo largo del proyecto, lo que hicimos fue elaborar una propuesta de plan de eficiencia energética. El plan estaba concentrado en promover la eficiencia en estos tres sectores que, como mencionaba Daniel hace unos instantes, son los más relevantes para Argentina desde el punto de vista del consumo energético. Y la estructura del plan fue tal que para cada uno de estos sectores teníamos el objetivo del sector y construimos un conjunto de objetivos específicos
teniendo en consideración aquellas medidas que identificamos como prioritarias y teniendo en consideración las barreras que pudimos observar. Para cada objetivo específico hay una línea estratégica que es el cómo llegar a cumplir el objetivo específico. Uno podría pensarlo que es, desde el punto de vista de cuando uno elabora un plan, es como el gran camino que uno va a tomar para llegar al objetivo. Y luego aparecen los instrumentos, estos instrumentos que pueden ser regulatorios, económicos, de concientización, que son aquellas cosas que responden un poco a la pregunta de con qué voy a lograr también ese objetivo específico, y para cada instrumento uno tiene que identificar cuáles son las acciones o cuáles son los distintos ítems que deberían irse cumpliendo para ponerlo en marcha. No me voy a detener en todo el plan porque realmente es bastante extenso, pero sí les queremos compartir para que ustedes tengan un poco una idea de cómo está compuesto el plan dentro de estos dos sectores de los que estamos hablando hoy. En el caso del sector industrial, teniendo en consideración todo ese conjunto de más de 30 medidas que mencionaba Daniel que se identificaron y de las distintas barreras, lo que construimos fueron 5 objetivos. En realidad, 4 objetivos más tendientes a promover la eficiencia energética en las ramas, en las grandes industrias, y un objetivo específico para las pymes. ¿Por qué? Porque si bien algunas de las medidas de eficiencia energética que se identificaron son similares para las grandes industrias que para las pymes, lo que es diferente, como bien mencionaba Daniel hace unos instantes, son las barreras que enfrentan. Entonces, en el caso del sector industrial tenemos un objetivo específico para promover el conocimiento y la concientización en las pymes, que es este último objetivo que tenemos acá, que se orienta mucho a remover la barrera de la información y las barreras económicas y financieras, y después 4 grandes objetivos, uno de ellos destinado a promover la existencia de información, y no solamente información dentro de las empresas, sino también información por parte del Estado, que es fundamental para poder hacer nuevas políticas y para poder monitorear las políticas. Un segundo gran objetivo que tiene que ver con la promoción del cambio cultural, la concientización, promover la gestión de la empresa, la gestión de la energía en las empresas, que ahora me voy a detener un instante a contarles qué hay dentro de este gran objetivo. Un tercer objetivo que tiene instrumentos tendientes a promover los recambios tecnológicos, promover la automatización, promover la cogeneración, son todas aquellas medidas que tienen que ver con una mejora tecnológica en sí, mejorar la existencia de los estándares de performance dentro de los motores y de los equipos, promover la instalación de variadores de velocidad, etc. Y un cuarto objetivo que tiene que ver con medidas que vimos que tenían un impacto muy significativo desde el punto de vista del ahorro de la energía o de la energía evitada y de las emisiones, que tienen que ver con aquello que es la reutilización de residuos, el reciclado, la promoción de combustibles alternativos. Como les decía, dentro de cada uno de estos objetivos hay distintas líneas estratégicas. Yo les voy a mostrar ahora solamente uno de estos objetivos porque realmente es bastante extenso el plan, pero para cada objetivo hay un conjunto de líneas estratégicas, para cada línea estratégica hay instrumentos de promoción, y también ahí identificamos las acciones e identificamos quiénes son los actores que deberían estar detrás de estos instrumentos, tanto para implementarlos, a los actores dentro del Estado, o los actores que no sean dentro del Estado, por ejemplo, el sector privado. Y como pueden ver acá, para cada objetivo lo que identificamos fue cuál es el plazo de implementación o de ejecución. No todos los instrumentos pueden ser implementados en el corto plazo, hay algunos de ellos que deberían ser implementados en el largo plazo y ser precedidos por otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, yo recién les comentaba, el objetivo 2, que es aquel objetivo dentro de industria, que tiene como fin promover todo lo que es el uso eficiente y la gestión de la energía dentro del sector industrial, tiene 3 líneas estratégicas. Una que es implementar un programa de capacitación de eficiencia energética, otro que es implementar y fortalecer lo que ya existe dentro de la Secretaría de Energía, que es el Registro Nacional de Auditores Energéticos, que además es una política que se implementa en Europa, por ejemplo, muy fuertemente, la necesidad de que aquellas personas que sean gestores o auditores estén efectivamente registrados y acreditados,
es lo que garantiza la excelencia del proceso de la auditoría energética, y una tercera línea estratégica, que es la que tiene que ver con promover dentro de las grandes empresas la aplicación de las líneas, o sea, la gestión de la energía, y específicamente la ISO 50001, donde cada una de estas líneas estratégicas tiene instrumentos. Por ejemplo, en esta última línea estratégica, lo que proponemos es profundizar los pilotos de redes de aprendizaje en gestión de la energía, que ya se implementaron en Argentina, que se implementaron hasta el momento 7 redes de aprendizaje en distintas provincias del país, y que es un instrumento que da realmente muchos resultados a nivel internacional, y que los ha dado en Argentina también. Entonces la propuesta es profundizar en este instrumento, y en el largo plazo, como ustedes pueden ver acá, pensar en que la realización de auditorías energéticas y la aplicación de la norma ISO 50001 sea obligatoria para algunas grandes empresas consumidoras de energía, y esto sea de alguna forma un requerimiento para después poder participar de algún instrumento de financiamiento o algún instrumento económico en alguna de las otras líneas estratégicas, por ejemplo, en el recambio de motores. Entonces, dentro de este objetivo estratégico, ustedes pueden ver además que hay instrumentos que tienen que ver con la capacitación y la concientización a auditores energéticos, la concientización y la inclusión de las temáticas de eficiencia energética dentro de los contenidos de las carreras universitarias afines, la capacitación y la creación de cada vez más carreras de gestión de la energía, y de esta forma ir incrementando la cantidad de personas que están en condiciones de ser auditores energéticos y gestionar la energía eficientemente. En el sector residencial lo que hicimos fue promover 5 grandes objetivos tendientes de vuelta a promover las medidas de eficiencia energética, que de esas más de 20 medidas de eficiencia energética que identificamos como relevantes. Una cosa interesante que pudimos hacer en el sector residencial fue hacer un análisis en función de las regiones bioclimáticas, de forma tal de poder identificar que, si bien los usos energéticos, existen determinados usos energéticos que son los más importantes a nivel nacional, existen grandes diferencias a nuestro país en función de las regiones bioclimáticas, y esto nos permitió también poder hacer algún tipo de propuesta orientada a esto, ¿no? A las distintas regiones en las cuales claramente el acondicionamiento térmico o la calefacción no tiene la misma relevancia en la región bioclimática más fría del país versus la región más cálida. Entonces, este aspecto fue muy importante en lo que tiene que ver con el análisis que pudimos hacer en el sector residencial. En este caso propusimos 5 objetivos específicos, y en forma similar, como hicimos en el caso de la industria, que hay un objetivo específico particular para las pymes. En este caso lo que hicimos fue un objetivo específico para los hogares de menores ingresos. ¿Por qué? Porque al igual que vimos que en las pymes las barreras que enfrentaban eran diferentes que las barreras que se enfrentaban en las grandes industrias, en el sector residencial lo que se observa claramente, como en todo el mundo, es que los hogares de menores ingresos enfrentan condiciones diferentes y barreras diferentes que los hogares de ingresos medios y altos. Entonces, para estos hogares propusimos un objetivo específico con medidas con instrumentos específicos tendientes a remover las barreras más relevantes que ellos se enfrentan, que en general tienen que ver con barreras económicas y de financiamiento, precisamente de acceso al crédito. Como en el caso del sector industrial, les cuento solamente uno de los objetivos. Después, si tienen interés, pueden ir al plan y ahí van a ver cada uno de los distintos objetivos. En este caso, el objetivo 3, que como decía Daniel, uno de los usos más importantes tiene que ver con el acondicionamiento térmico en el sector residencial. En este caso es calefacción y refrigeración, y con un impacto significativo también en lo que tiene que ver con agua caliente sanitaria. Y entonces, en el caso de este objetivo, lo que hicimos fue proponer 3 líneas estratégicas distintas. Una que tiene que ver con orientar las acciones de aislación en viviendas ya existentes. Acá dividimos, en este objetivo dividimos, y también lo dividimos porque
lo que se observa a nivel internacional es que en general empiezan a realizarse acciones, las acciones que se pueden promover o los instrumentos que se pueden aplicar en las viviendas existentes no son los mismos que se pueden aplicar en las viviendas nuevas, ¿sí? Porque las características son distintas. Entonces propusimos un conjunto de instrumentos para promover las acciones de aislación en las viviendas existentes, que tienen que ver con campañas de información para remover esta barrera, que es la barrera de la información y de la concientización, que es una de las barreras más importantes que observamos en el sector residencial. Y una vez que se empiezan a remover estas barreras de información y de concientización, tratar de implementar esquemas de financiamiento para hacer acciones de aislación, que son acciones de aislación relativamente de bajo costo. En el caso de las viviendas nuevas, lo que se propone es continuar con los esquemas de pilotos de capacitación de certificadores, que es algo que la Secretaría de Energía ya tiene en marcha y que profundizó en el marco del proyecto, que es capacitar a certificadores de viviendas e implementar pilotos de certificación de eficiencia energética en las viviendas nuevas, pero también lo que proponemos es, a la par de que se realizan estos dos instrumentos, capacitar a los otros actores que forman parte del segmento, que van a formar parte del mercado de las nuevas viviendas certificadas, que es los profesionales de los municipios, particularmente todo lo que tiene que ver con catastro, las cámaras inmobiliarias para que comprendan la importancia de la eficiencia energética dentro de las viviendas y que comprendan qué pasa o qué dice la potencial etiqueta de eficiencia energética dentro de las viviendas, porque si no se comprende, no se promueve. La verdad es que eso vimos también que era una barrera bastante grande en el sector residencial, que tiene que ver con las etiquetas de los equipos, de los aires acondicionados, de las heladeras, etcétera, que se observa que el problema de la información tiene que ver también con una comprensión de lo que existe o de lo que informa la etiqueta de eficiencia energética. Y después establecer programas de financiamiento atados a la eficiencia de la vivienda, tanto aquellos programas públicos, es decir, aquellos programas como por ejemplo los programas impulsados a través del Estado que tengan algunos requerimientos de eficiencia energética, como en el caso de los programas privados, trabajar con los bancos para establecer que a partir de algunas condiciones de eficiencia energética, el financiamiento sea a una tasa diferencial para las viviendas más eficientes. Lo que observamos que dentro de las distintas propuestas, dentro de los distintos sectores, esto mismo que hicimos para el sector industrial, lo hicimos para el sector residencial y para el sector transporte, y lo que observamos es que hay un conjunto de programas que son transversales a los tres sectores. Uno que tiene que ver con la mejora integral del etiquetado y de los estándares de performance en todos los equipos de los tres sectores. El segundo programa es un programa de fortalecimiento de capacidades y educación. Ahí observamos que hay un grave problema de, como decíamos hoy, de capacitación y de educación y de formación. Entonces realmente debería haber un programa de fortalecimiento de capacidades e información tanto a nivel universitario como capacitación continua posterior a la universidad, y apuntalar mucho lo que tiene que ver con campañas de información focalizadas a los distintos segmentos. Y el tercer programa que propusimos es el establecimiento de proyectos pilotos y acciones demostrativas del Estado. Es decir, el Estado es el agente o el actor que tiene la posibilidad de implementar con más fuerza distintas acciones que tengan este efecto demostrativo y después escalarse al sector privado. Por ejemplo, incorporando cada vez con más fuerza los criterios de eficiencia energética en las licitaciones o en las compras públicas. Esto es lo que tiene que ver con la propuesta del plan y la elaboración del plan. El plan corrió en paralelo con una realización claramente de un modelado para poder identificar cuál era el impacto positivo, el impacto que tenía en el conjunto de medidas que estábamos analizando dentro del consumo de energía y de las emisiones en un horizonte hacia el 2040, porque efectivamente el objetivo de este proyecto era generar una cantidad de energía evitada y por lo tanto también de emisiones evitadas. Entonces lo que hicimos fue trabajar con un conjunto de expertos en modelado, con un año base y con un año horizonte,
en la elaboración de escenarios socioeconómicos y escenarios energéticos, utilizando una herramienta de modelado que utilizamos siempre en Fundación Bariloche, que es el modelo LIP, que permite hacer un análisis sistémico para todo el sector. Es decir, lo que nos permite hacer esta herramienta es analizar el impacto que tienen las medidas, no solamente sobre un sector, sino a lo largo de todo el sistema. Para dar un ejemplo, el ahorro de la implementación de acciones de eficiencia energética en el sector, en la electricidad, en la industria, no tiene solamente un impacto respecto de la electricidad ahorrada en el sector industrial, sino que tiene aguas arriba impactos en la demanda de gas natural, para decirlo de alguna forma, en función de la estructura de generación que tenemos en nuestro país. Se modelaron entonces 92 medidas con cambios relacionadas de cambios tecnológicos y de buenas prácticas. Estas medidas se combinaron para configurar 3 escenarios de acuerdo al grado de ambición, baja, media y alta ambición, y lo que pudimos identificar ahí fue el impacto que tenía estas medidas en estos 3 escenarios en términos de energía evitada y de emisiones evitadas. Y lo que obtuvimos como resultado fue que para el año 2040, respecto de un escenario base, porque todos los análisis los hicimos respecto de un escenario base, que es la línea azul que ustedes pueden ver aquí arriba, la energía evitada estaría entre el 5 y cerca del 17% en función del nivel de ambición de las medidas. Este nivel de ambición no me puedo detener demasiado por el tiempo, pero está determinado respecto de la penetración que se supone en cada uno de estos sectores, y esto se condice con una cantidad de emisiones evitadas al 2040 entre cerca del 8 y el 18% dependiendo de los escenarios. Esto permite identificar cuál podría ser el impacto en el total del sistema energético de la implementación de medidas de eficiencia energética solamente en estos 3 sectores. Para poder tener una idea, esto también no me voy a detener demasiado, pero solamente para comentarles, hicimos un análisis de las distintas medidas dentro de cada sector, una priorización, un análisis en función de un conjunto de criterios, un análisis multicriterio, que se le entregó luego la herramienta a la Secretaría de Energía para que pueda ser replicado, y se realizaron ordenamientos dentro de cada uno de los sectores, teniendo en consideración cuáles eran, desde el punto de vista de la energía evitada, las industrias que tenían un mayor impacto. Por ejemplo, en el caso teniendo en cuenta solamente aquellas medidas que son costo efectivas, dentro de la industria, con tres medidas ahorran el 60% de la energía que se podría evitar en el sector. En el caso del sector residencial son 6 medidas las que ahorran ese 60%. Y, por ejemplo, en el caso del sector residencial, son medidas que podrían traer un beneficio total para la totalidad del sistema de cerca de 5.500 millones de dólares a un costo de 3.000 millones de dólares. Entonces son medidas que claramente generan un beneficio neto para el sistema energético en su conjunto. No me puedo detener demasiado acá por una cuestión de tiempo, pero quiero reforzar esto. La idea de hacer el análisis a partir de esta herramienta, que es el LIP, que utilizamos frecuentemente en Fundación Bariloche, lo que nos permite es ver el impacto que la medida tiene a lo largo de todo el sistema, permitiendo, por ejemplo, de vuelta con el ejemplo de las medidas que se relacionan con acciones en el sector eléctrico, viendo no solamente el impacto que tiene en el sector eléctrico, sino el ahorro que se genera en el sector gasífero, y ese ahorro de consumo de gas natural para la generación eléctrica generaría un saldo de gas exportable, y eso se puede cuantificar y se puede tener un impacto del beneficio que tendría a lo largo de todo el sistema. Y también claramente los ahorros que se generan a partir de reducciones en la demanda, en lo que tiene que ver con inversiones de infraestructura para la extensión de redes de transporte y distribución, tanto de gas natural como de electricidad. Bueno, ya concluyendo, esto un poco lo reforzó mucho Daniel al principio, la importancia de la eficiencia energética como una herramienta de política, no solamente para una política con reducir el impacto ambiental del sector, sino incrementar la productividad empresarial y con un, amplio impacto sobre la reducción de la pobreza energética.
Y reforzar que muchas de las medidas que nosotros identificamos, que en realidad trabajamos en conjunto con la Secretaría de Energía y con actores privados, y muchas de esas medidas son algunas medidas que ya están en implementación, son medidas costo efectivas. Esto que mencionaba Daniel, son medidas que efectivamente el costo de su implementación es inferior al beneficio que genera, y que implementarlas es un camino que Argentina ya comenzó, ¿sí? La eficiencia energética es un camino que Argentina ya inició y que demanda de la implementación de este tipo de instrumentos, y que claramente nuestro convencimiento es que el planear lo que hace, o esta propuesta de plan lo que hace es organizar y contribuir a que se afiance efectivamente el camino de la eficiencia energética en nuestro país, que es necesario, como bien decía Daniel, es reconocido a nivel mundial la importancia de la eficiencia energética para contribuir a las metas del Acuerdo de París, porque sin la eficiencia energética no se estaría logrando cumplir con dichas metas. Solamente, y ya termino, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Acá es donde pueden, toda la documentación que generamos a lo largo de estos 3 años de proyecto está disponible en eficienciaenergética.net.ar, y ahí en la pestaña de publicaciones pueden tener acceso a toda la información que hemos generado a lo largo de estos años. Está los estudios completos, tanto de los diagnósticos energéticos como como la propuesta del plan, y toda la información que hemos ido generando. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartirles esta información. No sé, quedamos abiertos a si hay algún comentario. Bueno, Gracias, María. bueno, muchas gracias Marina, muchas gracias Daniel. Ha sido muy clara la exposición, muy interesante. Y ahora sí, dejamos abierto a las preguntas. No sé si quieren ir levantando la mano, yo los desmuteo y hacen las preguntas. O me las pueden enviar por chat y yo las leo como ustedes quieran. Bueno, aquí me llega una primera pregunta que la inquietud es sobre los subsidios de energía en este momento, o sea, el bajo costo de energía, si conspira contra la aplicación de los planes de eficiencia energética. Bueno, sí, evidentemente, digamos, los precios de la energía constituyen per se, digamos, una barrera o un incentivo para la eficiencia energética, pero no son claramente el elemento más relevante en la toma de decisiones. Es decir, nos encontramos justamente en este análisis, identificamos empresas medianas y pequeñas, por ejemplo, que habían iniciado sus planes de eficiencia energética hace ya 15 años, en el año 2007, 2008, aún en una situación donde había efectivamente también subsidios a los precios de la energía. Sin embargo, habían tomado esa decisión para mejorar su competitividad, para mejorar su acceso a mercado. No olvidemos que la eficiencia energética implica también una reducción de la llamada huella de carbono, implica concretamente tener apertura a ciertos mercados donde existen restricciones ambientales fuertes, y en consecuencia demostrar que tengo implementado el tema de las ISO, por ejemplo, abre mercados internacionales. Entonces, en muchos casos las decisiones no están vinculadas exclusivamente con el tema del bajo precio de la energía. Si bien es cierto que se reconoció y se reconoce en el caso Argentina que el bajo precio de la energía no actúa como una condición habilitante para las acciones de eficiencia energética. Es más, yo podría sumarla a una barrera para acciones de eficiencia energética. Es decir, los bajos precios y los subsidios efectivamente constituyen un elemento que en realidad no los subsidios per se, sino lo que falta son los subsidios. No son una mala palabra, por decirlo de alguna manera, pero lo que tiene que haber son subsidios inteligentes. Es decir, identificar
qué debo subsidiar, quién debe ser subsidiado, por qué debe ser subsidiado, quién no debe ser subsidiado, por qué no debe ser subsidiado, quién debe ser subsidiado y no es subsidiado, quién no debe ser subsidiado y está siendo subsidiado. Ese tipo de análisis, o sea, quién tiene que estar adentro del sistema y quién tiene que estar afuera del sistema, y quién estando afuera debería estar adentro, y quién estando adentro del subsidio debería estar afuera. Ese tipo de análisis, que no es tan complejo, digamos, que requiere previamente un análisis de la composición del sector, de la importancia de la componente energética en los costos de la actividad, es una tarea previa a poder definir un subsidio, concretamente de los llamados subsidios inteligentes. Es decir, ¿a quién debo subsidiar y por qué? Y si estoy subsidiando a alguien que no debo subsidiar, ¿por qué no lo debo subsidiar? O si estoy dejando de subsidiar a alguien que sí debo subsidiarlo, ¿por qué lo tengo que incorporar? Es decir, eso requiere un análisis previo. De hecho, en Argentina se han hecho estudios de esas características, demostrando que subsidios inteligentes tenían un pequeño impacto sobre el total del costo de la canasta energética considerada a nivel sistémico global. Sin embargo, esas recomendaciones de estudios que existieron en Argentina no han sido tomadas en cuenta a veces en la aplicación de los subsidios. Entonces, lo que no es algo que debe evitarse es los subsidios, sino lo que debe evitarse es subsidios no inteligentes. Es decir, los subsidios deben ser un mecanismo inteligente de redistribución, concretamente de los costos energéticos entre el conjunto de actores, tanto en el consumo de electricidad como en el consumo de otros combustibles. Gracias. Gracias, Daniel. Otra pregunta. Dice, buenas tardes, quería preguntar cuáles son en particular las barreras regulatorias a la cogeneración. Bueno, hay un informe específico, digamos, que fue desarrollado por una experta en el tema de cogeneración, que es Andrea Heinz, que además fue la subsecretaria de Eficiencia Energética cuando cuando Energía fue un ministerio. Y la principal barrera regulatoria que tiene la cogeneración, hay dos grandes barreras. La regulatoria en particular está vinculada con el hecho que cualquier actor que sea cogenerador tiene que cumplir los mismos requisitos que un generador de energía eléctrica. Y eso per se, desde el punto de vista de la complejidad de las condiciones que tienen que cumplir desde el punto de vista regulatorio, actúa como una barrera importante para que decida hacer cogeneración. La segunda barrera es que ningún generador de energía eléctrica, por ejemplo, cogenerador de energía, perdón, que genere energía eléctrica excedente a la necesidad que requiere, no la puede vender o no la puede entregar al mercado. Entonces, esa es una barrera regulatoria específica. Hay barreras de otro tipo. Por ejemplo, se desarrollan parques industriales. En los parques industriales no se desarrollan tomando en consideración la complementariedad que puede existir entre las diferentes actividades productivas dentro de ese parque industrial. Y esto es importante no solo desde el punto de vista de la cogeneración, sino de algo que se mencionó como una medida importante, que es lo que se denomina la economía circular. Es decir, el aprovechamiento, el reciclado de productos. Hay empresas, actividades industriales que pueden generar residuos que pueden ser insumos para otra actividad industrial, pero tienen que estar cercanas para que eso sea efectivamente aprovechable. Entonces, también el caso de la cogeneración, si una empresa en un parque industrial es capaz de tener excedentes, por ejemplo, de alguna de las fuentes energéticas en las que está cogenerando, por ejemplo, electricidad, y la puede vender a otro actor que está en el mismo parque industrial, que a lo mejor está cruzando el alambrado solamente, eso generaría una fantástica crecimiento de la eficiencia de ambos actores, tanto del comprador como del vendedor, por supuesto, y en el consumo de energía y en el consumo económico. Entonces, la principal barrera regulatoria que hay que modificar es que el cogenerador no puede ser considerado un generador y cumplir todas las condiciones de un generador. Adicionalmente a eso, tiene una barrera que es no puede acceder al mercado vendiéndole esa energía excedente a un tercero. Esa es la principal barrera regulatoria para la cogeneración, que muchos países ya la han superado y que Argentina todavía no la ha superado. Bien, otra pregunta dice si el desdoblamiento de la lectura del medidor, supongo,
de la lectura de consumo de energía eléctrica en los hogares podría contribuir a la eficiencia energética. No sé qué está Supongo hablando, que debe ser, desdoblamiento, ¿qué significa, digamos, en ese supongo que debe caso? ser entre la lectura diurna-nocturna. Supongo que debe ser. Tomando en consideración diferentes horarios. Horarios, sí. Bueno, sí, eso requeriría el cambio de todos los medidores, ¿no es cierto? Para que los medidores puedan medir efectivamente el consumo energético por hora o por minuto, concretamente, para producir ese desdoblamiento. Además, en el caso de la tarifa, en el caso del sector residencial, la tarifa es monómica. O sea, no mide potencia y energía, a diferencia en el caso de la industria, que tiene la tarifa binómica. La industria paga un cargo por potencia contratada y por energía consumida, ¿no es cierto? Concretamente. Entonces, en ese caso sí tiene un medidor más complejo, concretamente. Si uno pretendiera, y también en el caso de la medición, el medidor de la industria también permite esa medición horaria, concretamente, que está diciendo. Obviamente, esos medidores son medidores más costosos, por supuesto, y si se pretende hacer una instalación similar para todos los actores consumidores de energía eléctrica, eso tendría que ser una decisión política y, por supuesto, eso tiene que ser un costo que van a tener que implementar las empresas, pero que finalmente, cuidado, los costos de una empresa son trasladados a los precios después, ¿no es cierto? Es decir, costo es parte de la tarifa concretamente. Así que si hay un mayor costo para la medición, ese mayor costo lo va a tener que terminar pagando el usuario de alguna manera. Pero yo creo que efectivamente una diferencia de medición horaria y un cargo tarifario diferente de acuerdo a la hora del día es complejo, no es simple porque hay que tener ahí una medición concreta, es decir, un seguimiento de la curva de carga desdoblada por sector, concretamente. Es decir, conocer la curva de carga durante las 24 horas del día del sector residencial, la curva de carga durante las 24 horas del día del sector industrial, la curva de carga durante todo el día del resto de los sectores, servicios, etcétera, etcétera. Es decir, eso implica también una implementación, digamos, de un instrumento que requiere, eso que Marina mencionó, un conjunto de acciones o actividades para poder ser implementado en particular, digamos, ¿no? Pero efectivamente es una alternativa válida. Sí, y de todos modos, quizás es una alternativa más pensada para el largo plazo. La verdad es que existen un montón de otras alternativas más de gestión y de información en el corto plazo que se pueden ir implementando, que tienen un costo mucho más bajo que esta alternativa. Claramente todo lo que se puede hacer para lograr obtener la mayor cantidad de información, que el usuario tenga la mayor cantidad de información respecto de cómo consume la energía y pagar la energía de forma diferencial, claramente siempre va a ayudar a hacer un uso más eficiente del recurso, pero como decía Daniel, quizás es una acción que requiere un costo significativo y es una acción que se puede pensar más para el largo plazo, y en el corto plazo existen un montón de otras acciones de eficiencia que se pueden ir realizando en el sector residencial con costos inferiores. Gracias, Marina. Acá hay un comentario de Pablo que dice: en Santa Fe, una vez se evaluó el aprovechamiento del metano generado en el relleno sanitario para producir electricidad y lamentablemente eso no prosperó. Otra pregunta de Rosana dice: ¿podría comentar algún ejemplo de otros países que superaron las barreras regulatorias para la cogeneración? Sí, en particular, digamos, en realidad, los países que han superado ese tipo de barreras regulatorias son los países industrializados. En el caso, el país que más ha avanzado, en el caso de América Latina, en el tema de la cogeneración, donde en realidad también enfrentaba una barrera regulatoria similar a la Argentina, no similar, parecida, porque ponía la cogeneración en competencia con las fuentes renovables de energía, concretamente, es México. En México se avanzó mucho en el tema de facilitar el tema de la cogeneración en particular, digamos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿El programa Planear tiene algún tipo de articulación con organismos estatales, digamos, que apunten a articular planes de eficiencia energética en la energía que consume el propio Estado en toda su
y que en sus empresas estatales, tanto nacionales como provinciales, que son muchas, y uno ve que estén haciendo punta, que pueden saltar muchas barreras, que bastaría con una digamos, decisión política, Sí, no y sé. uno no ve. Te dejo, Marina, la respuesta si querés, pero sí está incluido. Sí, en realidad en el marco del proyecto, no específicamente solo del planear, sino del proyecto en general, hubo una componente que era capacitaciones, Auditorías. claro, en edificios públicos, y lo que se hizo, se trabajó en algunas provincias, en hacer programas de pilotos, para decir de alguna forma, de auditorías de eficiencia energética en la universidad. Creo que se hizo uno acá en la Universidad de Buenos Aires, se hizo en un hospital militar, que creo que fue en el de Bahía Blanca, En el y edificio de IPF. y en el edificio de YPF, y eso permitió identificar esto, acciones de eficiencia energética, como bien vos decís, distintas acciones que se podrían implementar, y dentro del planear lo que hay es una recomendación específicamente a esto que vos mencionás de alguna forma, que es decir, el Estado es quien puede tener una acción ejemplificadora más fuerte, entonces desarrollar acciones de eficiencia energética tipo proyecto pilotos, y en distintas organismos, distintas empresas que forman parte del Estado, y que eso actúe como un efecto de demostración o como un piloto demostrativo para el resto de los sectores productivos. Efectivamente, eso está así mencionado. Y Sí, sí, lo sí. que está mencionado también dentro de, que Daniel creo que lo hizo mención al principio, es una propuesta, porque en realidad el planear está hecho como una propuesta de plan de eficiencia energético nacional para la Secretaría de Energía, pero a lo largo del proceso de la elaboración tuvimos la oportunidad de trabajar con las provincias, y tuvimos la oportunidad de hacer reuniones de trabajo y de identificar que claramente los estados provinciales por sí mismos están desarrollando sus propios planes y sus distintos programas de eficiencia energética. Y entonces una de las recomendaciones que hay dentro de la propuesta del plan es generar una red, una especie de red federal de eficiencia energética entre las provincias y con el Estado Nacional como participante, que permita que se generen sinergias entre las distintas provincias y entre los estados provinciales y el Estado Nacional, porque un aspecto que identificamos fue que en muchos casos algunas provincias están corriendo en paralelo con lo que hace el Estado Nacional, y en lugar de aunar esfuerzos se están duplicando. Entonces esa es una propuesta que está incluida dentro de uno de los capítulos del plan. Sí, recuerden que nosotros como asistentes técnicos lo que elaboramos es una propuesta. Después las acciones que están recomendadas allí deben ser tomadas, digamos, a nivel político, digamos, por las autoridades correspondientes, digamos. El plan per se es una propuesta donde se identifican una cantidad de oportunidades y después tienen que ser transformados en una política pública o en una política de Estado, ¿no es cierto? Porque la eficiencia energética como tal, como es la política energética en general, digamos, no depende de cuál sea la administración de turno, ¿no es cierto? Es decir, la responsabilidad de la implementación de todas las recomendaciones o del desecho de alguna de ellas o la incorporación de otros queda claramente en manos del sector gobierno. Pero como bien dijo Marina, muchas provincias han avanzado con programas propios en el tema de eficiencia energética, y creo que ha sido el resultado en gran medida de la difusión que se hizo a nivel provincial, digamos, de las oportunidades que surgían de los análisis desarrollados en este proyecto durante 3 años, ¿no? De acuerdo, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me llega una pregunta sobre los horarios de cursado de la carrera. Bueno, es un horario vespertino a partir de las 6 de la tarde, y más o menos son entre 2 y 3 días por semana, normalmente entre lunes, miércoles y viernes. No sé si hay alguna otra pregunta.
Bueno, Muchas gracias. Muchas Daniel, gracias. Marina, muchísimas gracias por su participación y bueno, quedamos en contacto. Sí, sí, le quería agregar que estamos disponibles ante cualquier consulta que después quieran hacer sobre este tema, digamos, no duden en comunicarse con nosotros. Creo que al final de la presentación están nuestros correos electrónicos o allí en la universidad lo disponen, así que también estamos disponibles para cualquier tipo de consulta que quieran hacer sobre la temática de eficiencia energética o temáticas similares vinculadas con aspectos de política energética. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los Gracias, participantes. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.